Tenemos buena imagen, buen sonido. Sí, licenciado, súper bien, Sí. gracias. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos Licenciado. a hablar sobre el parentesco. Es importante tomar cierto tipo de consideraciones para poder introducirnos bien en la figura del parentesco. Ya en las clases anteriores se definió a la familia como un régimen de relaciones jurídicas mutuas y recíprocas, aparte de que es una institución social. La familia se une como una consecuencia de una unión intersexual y con efectos procreativos. Debido a este reconocimiento de generaciones biológicas anteriores interrelacionadas por medio ya sea de la sangre o por medios afines secundarios al matrimonio. Estas relaciones jurídicas derivadas por las relaciones de sangre, o sea, consanguinidad, o por la relación propiamente entre la familia, como son los padre y madre, como una relación de afinidad, o con la adopción, estos van a determinar un vínculo parental, ese vínculo que va a tener entre una persona y las otras personas. Por lo tanto, desde aquí debemos de considerar que las fuentes del parentesco, o sea, de dónde se va a organizar, se va a originar, van a ser tres: el matrimonio, la filiación y la adopción. La afiliación como esa relación que va a existir entre un hijo para con el padre o para con las otras personas. Y la adopción, pues esa relación única que hay entre adoptante y el adoptado. Por lo tanto, esas fuentes del parentesco deben de estar bien claras, que se tratan de tres principales: el matrimonio, que es fuente del parentesco por afinidad entre la madre y el padre. Hay una relación de afinidad, no es consanguínea, sino de afinidad. La filiación va a ser fuente del parentesco por el vínculo sanguíneo, o sea, la relación que va a existir de este hijo para con el padre y para con los demás parientes consanguíneos de ambos padres. Y la adopción, que es fuente del parentesco civil. Se crea un parentesco que no es ni consanguíneo ni es por afinidad, por lo tanto es civil, debido a que hay una relación jurídica de entre adoptante y adoptado, que es por lo que se da el parentesco civil, o sea, esa filiación civil que va a existir entre el adoptado y el adoptante. Esta filiación se da exclusivamente por consanguinidad. La filiación es por el vínculo sanguíneo y el matrimonio por el vínculo de la afinidad. Ya desde el tiempo en el derecho romano, el parentesco pues se determinaba por la sujeción de todos los integrantes de la familia con el pater familia. Y esta sujeción que existía, en la que el pater familia era el mandamás de toda esa familia, era denominada agnación,
o sea, había una agnación. Había dentro de ella también un vínculo consanguíneo entre el padre y los hijos y los padres. Por lo tanto, había una cognación. Pero dentro de la familia había cognados que no formaban parte de la familia porque habían salido ya de la patria potestad. Salían de esa potestad del que tenía el padre. Eran esas hijas o hijos que ya tenían su matrimonio y entonces ahí cesaba el parentesco agnaticio y ya ellos formaban su propia familia. Y el parentesco consanguíneo pues se tornó específicamente una comunidad de sangre. Dentro de ello es importante recordar que entre los miembros de una familia, todos, entre cada uno de todos ellos, va a existir un vínculo jurídicamente reconocidos entre esta persona y esta otra, o entre este y este. Por lo tanto, el parentesco se debe de ir nombrando como un vínculo entre una persona y otra. Ese vínculo hace que haya una relación y la relación se va a organizar en líneas entre que esa relación que hay de esta persona para con esta persona forma una línea, esta para con la otra línea y así. O sea que se va a organizar todo el parentesco por líneas, pero la medida que se va a dar en grados, ya sea de primer grado, segundo grado, tercer grado, se va a medir dentro entre cada línea. Hay un grado, otro grado, otro grado. Entonces, se dice que la relación se va a organizar por líneas, pero se mide en grados. Por lo tanto, ¿cómo podemos definir qué es el parentesco? Ya explicamos parte de ello y Rogina Villegas trata de dar una definición en la que establece que el parentesco implica en realidad un estado jurídico. Ese estado jurídico es por cuanto una persona tiene una situación. Hay una situación, o sea, se sitúa en un punto que se va a establecer entre dos o más personas y esta va a estar, va a haber una unión por virtud de la consanguinidad o por el matrimonio o de la adopción para originar de manera constante un conjunto de consecuencias de derecho. O sea, que cada relación o cada vínculo va a representar un conjunto de consecuencias de derecho. Ahora bien, al definir, se dice que lo más simple es decir que parentesco es el vínculo jurídico que une a una persona con otra. Es ese vínculo jurídico, es el parentesco. El vínculo existente, se dice, entre las personas, Zanoni ya agrega, en virtud de la consanguinidad, la afinidad o la adopción. Él ya, aparte que dice que une una persona con otra, ya establece por qué, por medio de qué o cuál es su fuente. Y el maestro de la Cruz, en el libro de Vladimir Aguilar Guerra, define al parentesco como la relación
que existe entre dos personas por descender la una de la otra o tener un ascendiente común. Y eso se establece por medio de la consanguinidad, ya sea en forma ascendente hacia arriba, yo voy a tener a mi padre y más arriba a mi abuelo, etcétera. Y hacia abajo, en una forma descendiente, pues voy a tener a mi hijo, a mi nieto, etcétera. O por ser una consanguínea del cónyuge de la otra, que es la relación que va a existir por afinidad entre las dos personas que conforman el matrimonio. Esto es muy importante saberlo, por lo tanto, al estar hablando ya de definiciones, tenemos que saber la clasificación del parentesco. O sea, que ya hablamos de cuáles son sus fuentes, pero por medio de qué. Entonces hay la clasificación del parentesco, primero por consanguinidad, parentesco por consanguinidad. Y este es el que existe entre personas que descienden de un mismo progenitor. Por ejemplo, yo, yo establezco hacia arriba que está mi padre y arriba de mi padre está mi abuelo, entonces descienden de un mismo progenitor, aunque a la par pueda estar mi hermano, pero todos descendemos de un mismo progenitor a través de mi padre. Esta consanguinidad puede ser directa, que es lo que decíamos, entre abuelos, padres y nietos, cuando estamos hablando realmente de una línea hacia arriba o hacia abajo. O que tienen un antepasado común, o sea, que no descienden exclusivamente unos de otros, pero como son los hermanos y los primos, que vamos a verlos ya cuando establezcamos qué son las líneas y qué son los grados para poder entender. Ahorita lo que me interesa es que entendamos que hay un parentesco por consanguinidad, el que existe entre personas que descienden de un mismo progenitor. También tenemos el parentesco por afinidad, que es el que vincula o liga a un cónyuge con los parientes consanguíneos del otro cónyuge. Por ejemplo, los cuñados o los suegros, el suegro, la suegra. Entonces, ese es el parentesco por afinidad. Hasta donde pueda llegar el parentesco por consanguinidad y por afinidad es lo que vamos a establecer más adelante. Y por último, hay un parentesco, que es el parentesco civil. Este es el que nace de la adopción y solo existe entre el adoptante y el adoptado. Hay que recordar que los cónyuges son parientes, pero no forman grados. O sea, son parientes, pero en la clasificación, y vamos a ver cuando establezcamos las líneas y los grados, ellos no forman grado. Entonces, ahorita vamos a saber qué es eso de líneas y qué significa grado. Entonces, la organización, ¿cómo vamos a organizar el parentesco? Es a través de lo que son las líneas y los grados. El grado, pues el parentesco se gradúa por el número de generaciones. O sea, cada generación entre mi abuelo,
mi padre hay una generación y mi padre y mi persona va a haber otra generación. Y cada generación va a constituir un grado. Por lo tanto, cuando establecemos eso, tenemos que saber qué es línea. Y la línea va a ser la serie de generaciones o grados procedentes de un ascendiente común. Para ello vamos a ver qué es la línea recta, que es cuando las personas descienden unas de otras. En línea recta yo estoy en un sitio y hacia arriba está mi padre. Sigue hacia más arriba está mi abuelo. Sigue más arriba está mi bisabuelo y en la última está el tatarabuelo. Entre cada una de en la línea, entre cada una de ellas va a existir una generación, un grado. Esa es la línea en línea recta. Por igual puede ser ascendiente, que fue lo que ya expliqué, padres, abuelos, bisabuelos, o descendientes. Yo estoy y mis descendientes, la primera generación, el primer grado va a ser mi hijo, el segundo va a ser mi nieto, el tercero va a ser bisnieto y el cuarto va a ser el tataranieto. Ahora bien, en la línea hay una línea recta y hay una línea colateral o transversal. Cuando las personas provienen de un ascendiente común, pero no descienden unas de otras. Por ejemplo, lo vamos a ver ya más específico en una imagen. Por ejemplo, un tío, o sea, el hermano de mi padre. Él es pariente mío, pero no descienden directamente descendemos de un ascendiente común. El ascendiente común ya no es mi padre, sino que va a ser el abuelo. Y el abuelo tuvo al hermano de mi padre y ese va a ser el tío. Lo vamos a ver en las líneas para que ustedes lo puedan entender. Lo que me interesa es que sepamos que la línea puede ser una línea recta o una línea colateral. Y si es recta, puede ser hacia arriba ascendente y hacia abajo descendente, poniéndose uno como referencia. Ahí puede encontrar hacia arriba padre, abuelo, bisabuelo y tatarabuelo, y hacia abajo hijo, nieto, bisnieto y tataranieto. Ahora, así es como vemos la organización ya al verlo con grados y con líneas. Por ejemplo, aquí pues puede estar uno o pongamos a Juan. La línea, el parentesco va a ser en línea recta ascendente. Va a encontrar en la primera generación a su padre. En la segunda generación a su abuelo. O sea, este forma un grado, aquí se forma otro grado. La línea entre cada generación van a formar un grado. Entonces, como referencia, Juan, el padre, el abuelo, el bisabuelo y el tatarabuelo. Si es en línea recta descendente, va a estar su hijo, su nieto, su bisnieto y su tataranieto. ¿Por qué pongo aquí hasta 4? Porque la ley, vamos a verlo más adelante, establece que el grado de consanguinidad se establece hasta el 4º grado en lo que se refiere a la consanguinidad, y en la afinidad pues lo vamos a ver que es al 2º grado. Cuando vemos la línea colateral, ¿y cuál es la colateral? Por ejemplo, está Juan
y quiere establecer con su hermano Pedro, que es hermano de Juan, y los hijos de Pedro, los hijos de Pedro, que van a ser los sobrinos de Juan. Entonces, en lo colateral, aquí se establece que primero se va con el padre y se llega hasta el descendiente común. Entonces, aquí va el primer grado con el padre, y con Pedro sería el segundo grado. Los hijos de Pedro, o sea, los sobrinos de Juan, serían el tercer grado. También en lo colateral se puede establecer, por ejemplo, con el hermano del papá de Juan. O sea, el hermano del papá de Juan es el tío. Entonces, aquí se establece que primero se debe de subir hasta el descendiente, el ascendiente común. Entonces, va con el padre, va con el ascendiente común, va con el tío, y entonces esta es la tercera, mi tío es tercera generación, tercer grado, y los hijos de mi tío, que son mis primos, serán el cuarto grado. Entonces se debe de subir hasta el ascendiente común, que para el tío no se queda en mi papá, sino en el padre, sino en el abuelo, que es el común, y entonces él corresponderá al tercer grado y los primos al cuarto grado. Ahora bien, con la afinidad se dice que los cónyuges son parientes, ¿verdad? Porque crean un grado parentesco, pero no forman grado. O sea que el primer grado en la afinidad sería ya sea los padres del cónyuge mujer o del hombre, que estarían en el primer grado, son los suegros. Y en el segundo grado, los hijos de los suegros, hermanos del cónyuge que queremos establecer, serán los cuñados. Por lo tanto, hasta ahí llega la afinidad, porque es hasta el segundo grado. El primero son los suegros y el segundo grado son los cuñados. Esto es muy importante. El cuarto grado en consanguinidad y el segundo grado en la afinidad. Esto es un ejercicio que siempre hay que estar constantemente haciéndolo para poder establecer cuál es el parentesco real y para qué nos va a servir realmente establecer el parentesco y en grados. Aquí, pues, algo más explícito. La línea hacia arriba es la ascendente y hacia abajo descendente. Aquí va el padre, el abuelo, el hijo y el nieto, y entre el hijo y el nieto forman un grado. Y aquí la colateral, Pedro, el hermano de Juan, pues el padre será la primera. Se sube hacia la segunda, se sube, este es el primer grado, el padre, el abuelo se queda en la segunda,
pero no se toma en cuenta en lo colateral el ascendiente común. Y entonces la segunda generación será el hermano de Juan y los sobrinos serán el tercero. Cuando descienden directamente, o sea, los hermanos de mi padre, entonces sí se sube hasta lo que representa el abuelo, tal y como quedaba establecido en esto, ¿verdad? Esto es muy importante estarlo viendo para poder comprenderlo. Licenciado, disculpe, ¿Sí? ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Solo en la parentesco por afinidad, ellos no forman grados, ¿verdad? Pero sí hay un grado. No, entre ellos son parientes, pero no forman grado. Aquí no forman grado. El primer grado lo van a formar los papás del cónyuge, o sea, los suegros de este. Se está refiriendo al hombre, van a ser los suegros del hombre. Se va a referir solo a la mujer, van a ser los suegros de la mujer. Los suegros son el primer grado y los cuñados son el segundo grado. Ellos son parientes, los cónyuges, pero no forman grado. Por lo tanto, el primer grado serán los suegros. ¿Ya? Ok, gracias, licenciado. Bueno, llegamos al fundamento. Y entonces, alguien que nos ayude con el artículo, vamos a leer primero el 190. Alguien que lea el 190. Vamos, alguien que lea el 190. Sí, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ayúdenme. Artículo 190, clases de parentesco. La ley reconoce el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado, el de afinidad dentro del cuarto grado. Ahí debería haber una coma, ¿verdad? Entonces ahí subraya cuarto grado, consanguinidad cuarto grado, coma. ¿No? ¿Siga? El de afinidad dentro del segundo grado. ¿Sí? Y el civil, que nace de la adopción. Y el civil que nace de la adopción y solo existe entre el adoptante y el adoptado. Los cónyuges son parientes. Los cónyuges son parientes, pero no forman grado. Que es lo que le habíamos explicado a la compañera. Ellos son parientes, pero no forman grado, sino que el primer grado lo va a formar los suegros y el segundo grado los cuñados. ¿Ya? Ahí estamos. Artículo 191, la consanguinidad. ¿Alguien que lo lea? Artículo 191, consanguinidad. Parentesco de consanguinidad es el que existe entre personas que descienden de un mismo progenitor. O sea, que van a descender de un mismo progenitor. Ok. Leamos el 192, compañera. Sí, con gusto. Artículo 192. Afinidad. Parentesco de afinidad. Es el vínculo que une a un cónyuge con el otro y sus respectivos parientes consanguíneos. Ok. Entonces, como no forman grado, los respectivos parientes consanguíneos, ¿quiénes serán? Primero, los padres del cónyuge y el segundo grado, los hermanos del cónyuge. ¿Sí? Ok. ¿Alguien? Bueno, en el artículo de lo civil,
pues ahí está, ya leído por el compañero anterior, en el artículo 90, y el civil que nace de la adopción y solo existe entre el adoptante y el adoptado. Los cónyuges son parientes, pero no forman grado. Ahora, esto se concatena con el artículo 21 de la ley del organismo judicial. Como sé que tal vez no lo tienen por ahí. Yo lo tengo, Lick. Léalo, pues. Muy bien. Artículo 21. Reglas de parentesco. La ley reconoce el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado, el de afinidad dentro del segundo grado y el civil que surge de la adopción conforme a la ley. Los cónyuges conforme a la ley. Que surge de la adopción conforme a la ley. Los cónyuges son parientes, pero no forman grado. Bueno, ahí está. Esto es la base, el fundamento para establecer la consanguinidad hasta el cuarto grado de consanguinidad. El de afinidad hasta el segundo grado. Ahora, regresemos. Entonces, por consanguinidad en línea recta, ascendente. Entonces, el primer grado está el padre. El segundo grado está el abuelo. El tercer grado está el bisabuelo. Y el cuarto grado está el tatarabuelo. Ya el quinto grado no sirve porque no lo acepta la ley hasta el cuarto grado. En línea de recta descendente, el hijo es el primer grado, el nieto es el segundo grado, el bisnieto es el tercer grado y el tataranieto el cuarto grado. Más abajo no, porque llega hasta el cuarto grado. Y por afinidad, pues los cónyuges son parientes, pero no forman grado. Y la afinidad se establece hasta el segundo grado. ¿Quiénes son? El primer grado, entonces, son los parientes consanguíneos del cónyuge. Entonces será el primer grado los suegros y el segundo grado los cuñados. Más allá ya los hijos de los cuñados no, porque el de afinidad solo reconoce segundo grado. ¿Estamos? Estamos, ¿va, jóvenes? Licenciado, yo tengo una pregunta. A ver. Digamos en el caso, o sea, de la diapositiva que nos estaba explicando anteriormente. Sí. Digamos acá, cuando usted dice que están los suegros y los cuñados, digamos en el caso de las personas que son hijos únicos, pues esa línea pues quedaría eliminada, ¿verdad? Y únicamente se quedarían hasta los suegros, porque obviamente no... ¿Cómo son? Pues es hijo único, hijos únicos. Sí, exacto, o sea, no tienen más hermanos. Mire, aquí están los cónyuges, ¿sí? Sí. Va. Los cónyuges sí son parientes, pero no forman grado. El primer grado de consanguinidad van a ser los parientes consanguíneos de uno de los cónyuges. Que serían los suegros. Estableciendo que son los suegros. Ajá. Si no hay, si ella es hija única, pues se queda en el primer grado. Ah, ya. Ya no habrá porque ya no va a tener más hijos. Sí, exacto. Bueno. No tuvo más hijos. Ajá, sí, no tuvo más hijos. Ok, gracias, licenciado. Bueno, entonces, aquí pues está el resumen.
El artículo 190, pues la ley reconoce el parentesco y consanguinidad dentro del cuarto grado. Eso lo reafirmamos con la ley del organismo judicial, el segundo grado de afinidad y el civil, que solo existe, nace de la adopción y solo va a existir entre el adoptante y el adoptado. El parentesco de consanguinidad es el que existe entre personas que descienden de un mismo progenitor. Y el parentesco de afinidad es el vínculo que une a un cónyuge con el otro y sus respectivos parientes consanguíneos que ya establecimos en la diapositiva, en la imagen anterior. Y el parentesco en el 193, el parentesco se gradúa por el número de generaciones y cada generación va a constituir un grado, situación que lo vimos en la diapositiva acá, que cada generación va a constituir un grado. Bueno. En el artículo, leamos el artículo 194. Pues no tienen ganas de leer. No. Bueno, por favor. Artículo 194. Línea. La serie de generación o grados proceden de un ascendiente procedentes de un ascendiente común, forma línea. La forma línea. Ahora lea el 193. Grado. El parentesco se gradúa por el número de generaciones. Cada generación constituye un grado. Entonces ahí está la línea. 195. La línea, artículo 195. La línea es recta cuando las personas descienden unas de otras y colateral o transversal cuando las personas provienen de un ascendiente común, pero no descienden unas de otras. Descienden un descendiente común. A ver, compañera, perdone, volvamos a leerlo el artículo. Con mucho gusto. Línea, artículo 195. La línea es recta cuando las personas descienden unas de otras y colateral o transversal cuando las personas provienen de un ascendiente común, pero no descienden unas de otras. O sea, el ascendiente común entre mi papá, entre yo y mi tío, ¿quién será? No es mi padre. O sea que yo estoy aquí, o el ascendiente común de Juan para con el tío de Juan, no es el padre, sino que el ascendiente común es el abuelo. El abuelo es el papá del tío de Juan. Y los hijos del tío de Juan van a ser nuestros primos. Entonces, aquí es donde va la primera generación, la segunda generación el abuelo, el tercero será el tío de Juan y los primos serán la cuarta generación. Entonces, se va en línea cuando unos descienden unos de otros, pero en lo colateral o transversal cuando hay un ascendiente común. Por ejemplo, entre Juan y su hermano, ¿quién es el ascendiente común? Es el padre. Entonces aquí va una, el hermano será 2 y los hijos del hermano de Juan serán sus sobrinos, serán la tercera generación. Pero siempre se sube
No se hace, Juan, una, y aquí 2, y aquí 3, sino que siempre se sube al ascendiente común. ¿Estamos? Eso es importante que lo vayamos entendiendo y esto hay que hacerlo constantemente. El artículo 196. Artículo 196. En la línea recta, sea ascendiente o descendiente, hay tantos grados. ¿Es ascendente o descendente? Ascendente o descendente, sí. Hay tantos grados como generaciones, o sea, tantos como personas, sin incluirse la del ascendiente común. Ascendiente común, que es lo que ya dijimos. 197. Artículo 197. En línea colateral, los grados se cuentan igualmente por generaciones, subiendo desde la persona cuyo parentesco se requiere comprobar hasta el ascendiente común y bajando desde este hasta el otro pariente. Así es, ¿verdad? Entonces ya lo hicimos en el esquema y entonces por eso es que así es como sale. El 198. Artículo 198. El parentesco de afinidad se computa del mismo modo que el de consanguinidad y concluye por la disolución del matrimonio. O sea que la afinidad se termina cuando se disuelve el matrimonio. Si se recuerdan, eso fue lo que tuvo que hacer la señora Sandra Torres cuando ella quería ser candidata a la presidencia. Entonces, no le permitía, porque todavía era el presidente, era el ingeniero Colón. Entonces, él no le permitía porque tenía afinidad, o sea que sí había parentesco, aunque no existía grado, pero sí había parentesco. Por lo tanto, ella resolvió disolver el matrimonio para poder sí participar, ya que al disolver el matrimonio con el divorcio, se terminó el parentesco de afinidad con el expresidente Colón. Bueno, ahora bien, todo ello conlleva varios efectos, o sea, consecuencias del parentesco. Y estas se van a establecer entre los miembros de la familia, ya que de ella van a nacer derechos y obligaciones que los protegen. O sea que esas consecuencias, esos efectos los vamos a ver uno por uno. Por ejemplo, por consanguinidad, los derechos y obligaciones van a recaer sobre los alimentos. Van a tener derecho a alimentos. También se tiene un derecho a la sucesión legal o intestada, al ejercicio de la patria potestad, a la tutela legítima y a cierto tipo de prohibiciones que van a tener cada uno de ellos, como por ejemplo, que no se pueda casar un hermano con otro hermano. Por afinidad, pues en este tipo de parentesco solo se van a establecer prohibiciones, como la que ya leímos o que les dije sobre lo que pasaba con la señora Sandra Torres hace un tiempo. Prohibiciones o limitaciones respecto a la realización de actos jurídicos o su intervención en ellos, también como violencia familiar. Y por parentesco civil,
se establecen los mismos derechos y obligaciones y prohibiciones que en el parentesco por consanguinidad, pero solo se van a dar entre él o los adoptantes y el adoptado. ¿Por qué entre él o los adoptantes? Porque puede ser de que solo lo haya adoptado el padre o solo la madre, o lo hayan adoptado ambos. Puede dar esa misma situación. Efectos del parentesco también produce impedimentos matrimoniales. Por ejemplo, leamos el artículo 88 del Código Civil. Buenas tardes, licenciado. Sí. Oh. Artículo 88. ¿Sí? Sí, dele. Gracias, licenciado. Artículo 88. Casos de insubsistencia. Tienen impedimento absoluto para contraer matrimonio. Fíjese, produce impedimentos. Mire, el parentesco ahí va a producir impedimentos. Tienen impedimento absoluto, leyó usted, para contraer matrimonio. Lea, pues. 1. Primero, los parientes consanguíneos en línea recta y en la colateral. Los hermanos y medio hermanos. Los parientes consanguíneos en línea recta y en lo colateral los hermanos y medio hermanos. O sea que no se pueden, yo no me voy a poder casar en línea recta, no me voy a poder casar ni con mi mamá, ni con mi abuela, ni con mi bisabuela, ni con mi tatarabuela. Mucho menos me puedo casar con mi hijo, con mi nieto, con mi bisnieto, ni con el tataranieto. Y en lo colateral yo no me puedo casar con mis hermanos y ni siquiera con mis medio hermanos. Entonces, uno de los efectos va a ser que produce impedimentos matrimoniales, como en esta forma. En esta situación. Leamos el artículo 89. Artículo 89. Ilicitud del matrimonio. No podrá ser autorizado el matrimonio. Primero, lea hasta el cuarto porque los tres están derogados. Muy bien. Del tutor y del protutor o de sus descendientes con la persona que esté bajo su tutela o protutela. Sí. Bueno, ahí sí. Continúo, perdónele, ¿quién dice eso? Ahí lo que pasa es que este matrimonio pudo haberse celebrado, entonces es ilicitud del matrimonio. Entonces, si el tutor y el protutor no entregaron no entregaron las cuentas, no se puede casar el tutor con el pupilo. O también del que tiene hijos bajo su patria potestad, no se puede casar si él no hiciere inventario de los bienes que tengan sus hijos, a los cuales él está los tiene bajo la patria potestad, sino hasta tiene que garantizar su manejo o bien que la administración pase a otra persona, o sea que la patria potestad la pase a otra persona. Eso es lo que produce impedimentos matrimoniales. Ya leímos el derecho de alimentos. Eso está en el 283. Y en el artículo 283 preceptúa, están obligados recíprocamente a darse alimentos. Esto ya lo había leído la licenciada cuando estábamos hablando del auxilio recíproco que se da entre los cónyuges.
están obligados a darse alimento los cónyuges, los ascendientes, descendientes y hermanos. Cuando el padre, por sus circunstancias personales y pecuniarias, no estuviera en posibilidad de proporcionar alimentos a sus hijos y la madre tampoco pudiera hacerlo, tal obligación corresponde a los abuelos paternos de los alimentistas por todo el tiempo que dure la imposibilidad del padre de estos. O sea, que si no pueden los padres, tienen que salir al rescate los abuelos. También conforme al ejercicio de la patria potestad. Eso está en el artículo 252, en donde establece que en el matrimonio y fuera de él, la patria potestad se ejerce sobre los hijos menores y conjuntamente por el padre y la madre en el matrimonio y en la unión de hecho, y por el padre o la madre en cuyo poder esté el hijo en cualquier otro caso. Los hijos mayores de edad permanecerán bajo la patria potestad solamente que hayan sido declarados en estado de interdicción, esa declaración judicial de estado de interdicción. Entonces, sí, el parentesco produce un efecto sobre el ejercicio de la patria potestad. En el reconocimiento de hijos, pues esto está en el artículo 199, dice, el marido es padre del hijo concebido durante el matrimonio, aunque éste sea declarado insubsistente, nulo o anulable. O sea que aunque no haya nacido a la vida jurídico el matrimonio, que sea nulo o lo hayan anulado, se declara que él es padre del hijo concebido. Se presume concebido durante el matrimonio el hijo nacido después de 180 días de la celebración del matrimonio o de la reunión de los cónyuges legalmente separados. Y 2, el hijo nacido dentro de los 300 días siguientes a la disolución del matrimonio. En el artículo 210 se establece que cuando la filiación no resulta del matrimonio, o sea, eso es con respecto a solo la filiación del matrimonio, sale un parentesco, pero cuando la filiación no resulta del matrimonio, o sea que hay una filiación extramatrimonial, o sea, fuera del matrimonio, ni de la unión de hecho, o sea, una filiación cuasi matrimonial registrada de los padres, se establece y se prueba con relación a la madre del solo hecho del nacimiento. Esa es la filiación con solo el hecho de haber nacido de ella. Y con respecto del padre, por el reconocimiento voluntario, que vaya a él y diga, sí, él es mío, yo. O por sentencia judicial que declare la paternidad. Y en el artículo 216, en caso de muerte o incapacidad del padre o de la madre, el hijo puede ser reconocido por el abuelo paterno o por el abuelo materno, respectivamente. Si el incapaz recobrare la salud, podrá impugnar el reconocimiento dentro del año siguiente al día en que tenga conocimiento de aquel hecho. O sea, que pueden reconocerlo los abuelos y puede haber una impugnación si él recobrara su capacidad. Con respecto a la tutela legítima, pues la tutela legítima de los menores corresponden en el orden siguiente. Esa es si no hay patria potestad, tiene que haber una tutela y esa va a corresponder primero al abuelo paterno. Entonces es importante que se establezca el parentesco. 2, al abuelo materno.
dice de los menores en el orden siguiente, o sea que primero va el abuelo paterno, después el abuelo materno, después la abuela paterna y la abuela materna. Y 5, a los hermanos sin distinción de sexo, siendo preferidos los que procedan de ambas líneas y entre estos el de mayor edad y capacidad. La línea materna será preferida a la paterna para la tutela de los hijos fuera de matrimonio. Sin embargo, mediando motivos justificados para variar la precedencia, puede el juez nombrar tutor al pariente que reúna las mejores condiciones de conocimiento y familiaridad con el menor, solvencia, idoneidad y preparación que constituya una garantía para el desempeño satisfactorio de su cargo. Ese es el efecto sobre la tutela legítima. En la sucesión, pues también en la sucesión hereditaria, pues en el 1078, la ley llama a la sucesión intestada, o sea, cuando no hay testamento, en primer lugar a los hijos, incluyendo a los adoptivos, ¿sí? A todos los hijos, incluyendo a los adoptivos, y al cónyuge sobreviviente que no tenga derecho a gananciales, quienes heredarán por partes iguales. Y esto es lo más importante de ese artículo. Después lo podremos ver ya en la parte cuando estemos viendo sucesión. Contrato de compraventa entre cónyuges. En el 1792 se preceptúa: el marido no puede comprar de su mujer ni esta de aquel, aunque haya separación de bienes. No quedan incluidas en la prohibición las adjudicaciones en pago entre cónyuges por razón de liquidación de la sociedad conyugal. O sea que no puede comprarse de su mujer ni esta de él. Hay un efecto del parentesco. Hay prohibición para optar a cargos de presidente o vicepresidente de la República. Y en el artículo 186, pues hay prohibiciones para optar a los cargos de presidente o vicepresidente de la República. Y dice, no podrán optar al cargo de presidente o vicepresidente los parientes dentro del 4º grado de consanguinidad. Ya por eso debemos de saber hasta dónde llega la consanguinidad. Y 2º de afinidad del presidente o vicepresidente de la República, cuando este último se encuentra ejerciendo la presidencia, y los de las personas a que se refiere el inciso primero. Y en la adopción, pues ese efecto es a través de lo que es el Consejo Nacional de Adopciones y su ley específica de la ley de adopciones, pues se da el efecto del parentesco civil. Y esto es, pues para mí, todo lo que concierne a parentesco. Es un tema que es muy importante que ustedes revisen bien la escala, las imágenes que les puse. Ahí pueden establecer y está ampliamente descrito con imágenes cuál es la línea ascendente, cuál es la línea descendente y cuál es la línea transversal o colateral. Si hay alguna pregunta. No sé si se escuchaba bien, Lick Morales. Sí, se escuchó muy bien. Gracias, doctor. Buenas noches, compañeros. Fíjense que antes de que formulen sus preguntas, yo les voy a hacer una. ¿Quién de esta sección G está pendiente de examen extemporáneo? Que me lo haga saber, porque lo tengo que coordinar y por eso estoy preguntando en cada una de las secciones. Por favor. O aquí todos examinar. Marco Tulio Pérez, por favor.
Marco Tulio Pérez, ¿usted me iba a formular alguna pregunta? Licenciada, buenas noches. Con una consulta, fíjese que yo no me pude hacer el examen, pero estuve mandando correos y nadie me respondió para ver qué podía hacer en este caso, licenciada. ¿Pero a dónde envió el correo? Todo el mundo dice Sí. que envía correos y a la Sí, hora de la hora no. Yo le mandé un correo, se lo mandé después de que se hizo el examen, se hizo la... ¿A dónde envió el correo, señor Marco Tulio? ¿A dónde le mandé una coordinación, pero no me respondieron. Bueno, entonces, ¿sabe qué? Voy a verificar eso. Mándeme usted el correo que envió a coordinación, porque fíjese que deben de presentar la solicitud y la justificación. Entonces, yo no sé qué es lo que ha presentado usted, porque de coordinación solo una solicitud me ha enviado, que es de un señor de la sección R. Ya, va. Está bueno, licenciado, se la va a mandar entonces. Pero hoy mismo. ¿Cuál es su nombre, Marco Tulio Pérez? Así es, licenciado. Su número de teléfono, por favor. 5972 22 64. Ok. Entonces, mándeme usted la constancia de que en realidad envió ese correo. Y entonces, si lo hizo en tiempo, presentó la solicitud y además su justificación, ¿qué justificación presentó? Fíjese, licenciada, que fue por cierre de mes, que tuve cierre de mes y tenía bastante trabajo, licenciada. Pero presentó constancia de trabajo. Fíjese que, licenciada, que como no sabía cómo era el procedimiento, por eso mismo no pude... Bueno, ver eso. Sí, no le aseguro nada. Vamos a ver si estuvo en tiempo y todo, pues no le aseguro. Dos cuestiones deben presentar cuando solicitan su examen extemporáneo: su solicitud y su justificación. Y eso está en el reglamento. Y si estudiamos derecho, pues hay que empezar por respetar nuestras normas, ¿verdad? De todas maneras, yo apunté aquí sus datos. Gracias, licenciada. Disculpa, doctor. No hay problema. Bueno, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Aquí van a surgir un montón de dudas. Sí, Dixon. Dixon Quesada. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. Buenas noches, licenciada. Fíjense de que precisamente del tema que nos dio clase hoy, estábamos ayer en Constitucional hablando de este tema y surgieron algunas dudas, ¿verdad? Sobre el tema que usted hoy nos aclaró totalmente, ¿verdad? Su explicación en su clase bastante amplia, le soy sincero. Todas las dudas que teníamos ahí se aclararon. O sea, obviamente todas las clases van como que unidas, ¿verdad? Pero hoy fue como... Porque yo le iba a preguntar sobre los grados de afinidad y toda la cosa, que fuera la duda que tuvimos varios, y cabal usted lo sacó, lo explicó bastante bien. Perfecto. Yo solo le quiero decir que muchas gracias por su clase, bastante buena. Yo creo que mis compañeros ahí le están mandando bastantes manitas ahí aplaudiendo. Bueno, muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Sí, Andrea. No, licenciado, disculpe, se me activó la manita. Ok, no hay problema, Andrea. Bueno, pues de esto es lo que nosotros siempre nos ha inculcado la licenciada Morales Zeus desde hace mucho tiempo. Como se los dije al principio, esto es un recordatorio de la introducción al derecho 1 y 2, porque ahí el parentesco es muy importante. Sin embargo, más objetivo al verlo realmente en lo que es nuestro derecho civil, y ya vieron que concatenado con el derecho constitucional, pues ahí están los artículos constitucionales que sirven, que son los efectos, y la ley del organismo judicial cuando establece los grados de consanguinidad hasta el 4º grado y hasta el 2º grado.
la famosa frase de que los cónyuges son parientes, pero que no forman grado, pues está bien establecido en la imagen ahí, que entre ellos no hay grado y que por lo tanto el primer grado son los parientes consanguíneos de cada cónyuge, entonces van a ser los suegros y los cuñados. Por eso, ¿sí se me escucha? Sí, tengo. Sí, sí. Ajá, gracias, doctor. Por eso, fíjense que se alteró un poco el orden del programa. Como el programa de estudios es una guía, ¿verdad? Para que el docente planifique su actividad. Pero fíjense que nuestro próximo tema son los impedimentos matrimoniales. Y por eso es necesario, primero, establecer en qué consiste el parentesco, qué es la línea, qué es el grado y cuáles son los grados de aceptación. Porque empiezan a hablar que el sobrino de mi prima, que el hijo del tío, que bueno, entonces se confunden. Aquí lo que tenemos en conclusión que tener claro es las 3 clases de parentesco y los grados de aceptación de cada uno. Ese artículo 186 constitucional, creo que es el 186, ¿verdad? Ese ya ven que incluyen a todos los parientes prácticamente porque hace referencia a los parientes dentro del 4º grado de consanguinidad. Abarcó todos los grados en cuanto al tema de consanguinidad y el segundo de afinidad. Y esas son las reglas del parentesco que ya les leyó el doctor ahí en el artículo 21 de la ley del organismo judicial. Por eso la importancia. Y así vamos a ir viendo en el desarrollo de todo el semestre del curso civil 1 la importancia de ese parentesco. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Lick, por permitirme ahí estar con los compañeros y creo que este tema va muy concatenado a impedimentos matrimoniales y tal vez si me da espacio yo puedo estar con los mismos compañeros en el tema de los impedimentos el jueves para que esté concatenado con este tema. Perfecto, pero fíjese, doctor, que se han quejado aquí muchos de la clase.